Esta es la historia de mi abuelito. Él se llamaba Cipriano Ángel Romero Cueto. Nació el 1 de octubre de 1938 en Coacnopalan, Puebla. El significado del pueblo viene de náhuatl. Coatl, que es serpiente. Y nopalli, que es nopal. Significado del lugar de nopales y serpientes. Fue habitado principalmente por otomís, chichimecas y popolacas. En ese mismo año, el 18 de marzo, se estaba dando el discurso del presidente Lázaro Cárdenas del Río para la expropiación petrolera. Esto llevó a la expulsión de las 7 hermanas de México y la nacionalización del petróleo mexicano. Él me contaba que no tuvo la posibilidad de ir a la escuela por cuestiones económicas, ya que eran bastantes hijos. Desde los 7 años, él ya cuidaba ganado en el cerro y le achicaba magueyes para el pulque, para después venderlo y poder ayudar a su familia económicamente. En 1952, a los 14 años, tuvo que emigrar al Distrito Federal, dejando atrás a su familia en ese momento. En 6 de julio de 1952 se llevaban a cabo las elecciones para escoger al nuevo presidente del nuevo mandato, que consta de 1952 a 1958, dando así el triunfo a Adolfo Ruiz Cortines. El 20 de noviembre de 1952, Miguel Alemán Valdés inauguró el Estadio Olímpico Universitario. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines toma protesta. Ese mismo año él ingresa al ejército mexicano y 2 años después regresa al pueblo en 1954 para casarse. En ese año se da la devaluación del peso mexicano, para después volver a la Ciudad de México y continuar con su vida. Él llega a vivir en Ocalpan de Juárez en 1967 en compañía de su esposa. Él cuenta que en 1968 Gustavo Díaz Ordaz ordena la matanza de Tlatelolco para cubrir lo que estaba sucediendo en el país, ya que estaban próximos los Juegos Olímpicos en México. Asimismo, en 1974 él cuenta que Luis Echeverría Álvarez ordena el halconazo. Él estaba cerca del metro normal, le tocó presenciarlo, por lo que tuvo que esconderse para no ser herido. En 1984 él se retira del ejército como sargento segundo de plomería. El 19 de septiembre de 1985, a la hora que empezó el sismo, él estaba en Reforma. Él cuenta que iba en una bicicleta y se tuvo que bajar y agacharse. En el año 2000 le tocó presenciar el fin de los gobiernos del PRI, con la llegada de Vicente Fox Quesada. En ese mismo año nací yo, su nieta que más quiso. En 2006 volvió a presenciar el triunfo de Felipe Calderón y la guerra contra el narco. Este fue acusado de robarle la elección a Andrés Manuel López Obrador. Y en 2012 presenció el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto. Y en 2018 le tocó vivir la llegada de un gobierno de izquierda, centro, que este fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Falleció finalmente el 25 de diciembre del 2019. A partir de los años 20, el aumento de la migración de los pueblos a la ciudad fue en aumento. Esto debido a las secuelas que dejó la revolución. Esta etapa se conoce como la postrevolución, ya que esta dejó secuelas económicas en muchos pueblos, mucha crisis económica, por lo cual muchas familias tuvieron que optar por migrar al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Mi abuelito fue uno de ellos, que en 1952 tuvo que emigrar al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para poder ayudar económicamente a su familia, ya que el poco trabajo que había en los campos no era suficiente para que sobrevivieran una familia de 7 u 8 integrantes. También esto incrementó el abandono en el campo y la escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque al no haber quien trabaje en los campos, los alimentos como lo son las verduras y eso van en aumento. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que decide trabajar en el campo. Por lo que hay que reflexionar sobre la mala repartición que se ha dado de la riqueza a lo largo de la historia de nuestro país a partir del inicio del siglo XX al actual siglo XXI. No ha habido una buena distribución de la riqueza por parte del gobierno al pueblo de México.